Hola con todos y bienvenidos al canal. Hoy estamos en el tercer capítulo. Llevamos 3 capítulos de este podcast Control Z hablando de tecnología y hoy tenemos un tema muy importante y que está en contexto aquí en Ecuador. Estamos en plenas elecciones. El día domingo hubo el segundo debate presidencial, pero vamos a hablar del voto electrónico o telemático. Aquí tenemos un experto, Iván Camacho, que nos va a decir si existe diferencias, cómo se llama y cómo está funcionando. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Víctor, hola gente, ¿cómo les va? Muy bien. Este es su podcast Control Z, bienvenidos. Te cuento que salió una noticia en Forbes. El Consejo Nacional Electoral CNE aprobó un presupuesto de 91,7 millones para las elecciones generales del 2025, para las elecciones que se hicieron en febrero del 2025. Y me deja algunas dudas porque entre los rubros que plantea dice que son 10,23 millones al fortalecimiento de la tecnología, pero un rubro que me interesa bastante es de 15,86 millones para la impresión de papeletas, documentos electorales y plantillas braille. De aquí me surge una pregunta. Nosotros durante muchos años llevamos haciendo el voto, no sé cómo se llame, manual, presencial, pero dime, ¿en Ecuador ha evolucionado el voto electrónico? ¿Existe voto electrónico? ¿Cómo vamos en ese proceso? Porque vemos que se gasta un montón de plata en impresión. ¿Será que con el voto electrónico podemos mejorarlo? Tenemos que definir dos cosas antes de ponernos a pensar en eso. Sí, en teoría por la parte de la ecología y todo eso se justificaría el hecho de que para ahorrar papel, evitar talar árboles y todo ese contexto, podríamos decir que el voto telemático o el voto electrónico podría ser una ventaja, pero también entran en juego otros factores. Y por eso es que si se busca un poco de noticias en el internet, se ve que no todos los países del mundo han optado o han adoptado en su totalidad esta modalidad. Latinoamérica, ¿cuáles son los países que han adoptado este sistema de voto electrónico? En América Latina me parece que uno de los principales que ha adoptado, pero como te digo, no está adoptado totalmente para reemplazar al voto tradicional, pero son países como Brasil, por ejemplo. Entonces, ahí lo que tenemos que definir son varias cosas y hay que analizarlo desde el punto de vista conceptual y luego ir avanzando hacia el punto de vista tecnológico. Listo, vamos, comencemos. ¿Qué es el voto electrónico o telemático? Ya, tendríamos que definir varias. Dentro de esa clasificación también tenemos que hacer una diversificación. Por el concepto del voto telemático sería el voto en donde intervienen telecomunicaciones y tecnologías, ¿no es cierto?, principalmente informática. Entonces, el primer pensamiento que nos va a llevar es que yo voto por internet. Ya, pero para votar por internet necesitamos una infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, el primer obstáculo para tener una infraestructura de telecomunicaciones sería en sitios donde no tengo señal de datos ahora. Porque señal de telefonía celular puedo tener, pero no necesariamente la señal de datos con el ancho de banda suficiente para poder transmitir los datos. Ese sería el primer obstáculo para llevar el voto electrónico a tener una gran cobertura, ¿no es cierto? Y sobre todo sabiendo que aquí el voto es obligatorio y son 13,7 millones de personas las que tienen que votar. Entonces posiblemente tocaría rever la opción de que sea obligatorio. Exactamente, y aparte de eso, si el voto es obligatorio, el Estado debería estar o se ve en la obligación de implementar esa infraestructura. Entonces, esa infraestructura también tiene un costo que hay que sopesar a la hora de ver si es que el costo-beneficio, también analizado en el tiempo, es mayor o menor a la utilización del voto tradicional. Otra cosa que tenemos que analizar dentro de lo que sería el voto electrónico y que sí existe y hay una cierta adopción para ciertas circunstancias especiales es, por ejemplo, especialmente usado para el voto en el exterior. Hay las opciones de voto por correo, donde, bueno, ahí no interviene la tecnología, pero es otro proceso. Y también hay métodos de votación que son unas máquinas electrónicas, sí, donde a modo de programación se tiene que programar las pantallas, introducir los candidatos,
introducir el padrón, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que implica, hagamos un recuento mental de todo lo que implica el proceso de elección. En el proceso de elección que tengo yo, un padrón de personas, ¿no es cierto? Hombres, mujeres, las papeletas, donde en las papeletas tengo que ver por cargo a elegir. Entonces, todo eso tengo que implementarlo de manera electrónica en una máquina. Son máquinas diseñadas especialmente para eso. Las más antiguas me parece que funcionaban hasta con tipo de tarjetas de papel. ¿Sí? ¿Estás hablando de Ecuador o estás hablando en global? Del mundo en general. Ya. Del mundo en general. Donde esa máquina, una vez que tiene la programación, haces el voto, no requiere de internet, pero requiere de energía eléctrica para el funcionamiento. Y una vez que se realiza el voto, tienes que obtener el conteo de los votos. Me parece que las máquinas imprimen o entregan lo que sería el acta, pero esa parte todavía sigue siendo manual porque tiene que haber la persona que lo procese y luego lo transmite. Entonces son diferentes modalidades. Es complejo. A ver, yo veo aquí que desde el 2014 ya han intentado hacer un proceso de voto electrónico aquí en el Ecuador, pero me parece que para el 2023 ya hicieron el voto telemático, justo lo que tú decías, para la gente en el exterior. Entiendo que ya estamos avanzando en ese proceso. ¿Sabes en qué proceso estamos en el Ecuador? En porcentaje de adopción y de efectividad no te podría decir porque no estoy en ese proceso todo el tiempo. Pero desde el punto de vista tecnológico, haciendo un análisis, sí tiene bastante escollos a vencer todavía. Porque, el momento en el que nosotros hablamos de voto telemático y tenemos la utilización, lo ideal sería la utilización del internet, ¿no es cierto? De la red de redes que nos acorta las distancias. Entran otros factores en juego. Lo primero que yo hubiera pensado para implementar el voto electrónico es hacerlo una aplicación que puedas ponerla en el celular. Con eso le estás dando un gran cobertura porque la mayoría de personas ahora tiene celular y el acceso al internet va masificándose. Entonces, por ese lado puedes tener la cobertura. Sin embargo, al ser el voto obligatorio, también entraría en juego el hecho de que cualquier persona me diga el Estado tiene que proveerme de ese recurso, porque tampoco es una obligación tener celular. Por otro lado, entran en juego partes de lo que es la seguridad y partes de lo que es la transparencia. Volviendo un poco a lo que son las máquinas para el voto electrónico, y también en cualquier tipo de modalidad de voto alternativo al de las papeletas que queramos utilizar. Todos sabemos que con el voto de las papeletas físicas, ¿cuál es la parte de la transparencia que está implementada y es tangible? Es que nosotros cogemos la papeleta y vemos que está limpia, ¿no es cierto? Se supone que el esfero tiene que ser de una tinta normal, que no sea que se borre y todas esas cosas. Esa es la parte de la transparencia. Y luego, dentro del proceso de conteo de votos, tenemos la presencia de los veedores, de los partidos, de los partidos políticos uno, de los veedores internacionales otro, y el pueblo, la parte que es la que conforma la Junta. Todo ese colectivo nos da la transparencia en el conteo de votos. Y ahí tenemos una evidencia física. Ahora, en lo que es otra modalidad de votos, como sería en el voto electrónico, ya perdemos un poco de esa tangibilidad. Y entonces la máquina o el proceso tiene que pasar igual por un proceso de certificación que nos garantice esa transparencia. Entonces, para el caso de las máquinas electrónicas, igual hay entidades o empresas certificadoras que deberían igual acreditar su imparcialidad y cosas así para certificar el funcionamiento de la máquina. Porque recordemos que si hablamos de máquinas o de software o de un proceso a través de la red, siempre va a haber dos factores a tomar en cuenta: la manipulación o el hackeo, ¿sí? O el meter un hombre en el medio que modifique los datos.
Justo eso a mí me deja la duda lo que planteaste. Tú nos diste una cadena de cosas que hay que hacer o el proceso que hay que llegar para obtener el voto. Y muchas personas, yo creo que es de la constante cuando se habla de fraude, es que justo esa manipulación de la persona, es decir, cuando llegan las actas y la gente posiblemente no contó bien, cuando ya se envía en el transporte, ¿qué estará pasando? O sea, yo creo que muchas personas pretenden decir que el fraude se da justo en eso, en la manipulación de la persona, al contrario de lo que tú me dices. Y que posiblemente con el voto electrónico solo pasa por un sistema que el sistema te manda, que tampoco lo creo tan real, porque a la final, y lo hablábamos en el anterior capítulo de la inteligencia artificial, las máquinas no son por sí solas, hay alguien atrás que puede manipular o desarrollar ciertas cosas. Y veo que hay varios ejemplos donde el voto electrónico sí tuvo problemas de fraude. En Brasil en el 2014 hubo acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales. En Estados Unidos en la elección del 2016 al 2020 también hubo problemas. En Estonia, que es uno de los países más avanzados en cuanto a la votación electrónica, se produjo un ciberataque masivo que intentó interferir con la infraestructura de votación. Aunque no se alteraron los resultados, el ataque puso de manifiesto vulneraciones en los sistemas electrónicos. Y también en México 2006 hubo un intento de fraude electrónico. A lo que quiero llegar es que sea manualmente, presencialmente o físico, o sea electrónico, lamentablemente hay estas posibilidades de que exista un fraude, que la gente entre y cambie los resultados. ¿Tú qué piensas sobre esto? Sí, como hablábamos con lo de la inteligencia artificial, se regresa al mismo tema básico, la ética y la naturaleza humana. O sea, si tú te das cuenta, es un tema que se va volviendo recurrente en el análisis. O sea, la tecnología es una herramienta muy, muy poderosa, pero siempre va a estar ligado a la naturaleza y a la ética humana. Entonces sí, el implementar el voto electrónico nos puede presuponer un ahorro de recursos muy, muy grande. Nos da beneficios, por ejemplo, en cuanto al poder dar facilidad para que voten, por decirte, personas minusválidas. Con las tecnologías de ahora podríamos hacer que voten, por ejemplo, personas no videntes, con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, con escucha auditiva o cosas así. Sin embargo, también se pierden ciertas cosas, como por decirte, cuando hago una aplicación, tengo que darle la seguridad de que sea una sola vez la que vote. Podría perder un poco de lo que es el secretismo del voto. Recordemos que el voto es secreto. Entonces, dentro del proceso o dentro de la programación que yo haga para el proceso de voto electrónico, tengo que garantizar que sea anónimo. Es decir, parte del sistema tendría que ser un sistema, por decirte, de validación de doble factor, que garantice que la persona entre y que no sea otra persona la que vaya a votar con mi identidad. Sin embargo, el rato que yo vote, no tiene que ir mis datos de mi usuario para validarme en el sistema dentro de lo que es el voto. Entonces, igual entra otra requerimiento del diseño. Si es que yo quiero que si el voto fuera en línea e instantáneo, tengo que en cambio garantizar el transporte de la información desde el dispositivo donde estoy votando al servidor. Tengo que, una vez que llegue el dato del voto al servidor, tendría que garantizar esa cadena de transporte de la información. Obviamente garantizando que en el servidor el proceso de conteo y todo eso no esté manipulado, ¿sí? Entonces ahí, ¿quién tiene que certificar? Igual debería haber un ente certificador que realice un análisis de caja negra, un análisis de caja blanca, que es como se llama en lo que es el proceso de calidad de desarrollo del software, en donde hagas pruebas y se verifique que los algoritmos o el proceso de la información no altere la votación, ¿cierto? Entonces todo esto tiene que replicar el proceso manual. Entonces, una vez que tendría almacenado la votación, ¿sí?, tengo que en cambio regresar el dato y certificar que la persona que votó, el voto estuvo registrado, y entregarle el documento, digamos así, el certificado de votación. Entonces, estuve leyendo un poco y me encontré una tesis una propuesta
en una tesis de la Universidad Central del Ecuador que estaba muy interesante, donde los estudiantes proponían el uso de blockchain. El blockchain es una tecnología que ha tenido surgimiento a partir de lo que fueron la creación de las criptomonedas. Ese es otro tema, otro universo que vale la pena analizar algún rato. Lo vamos a tener en el canal, va a ser uno de los temas. Es bastante complejo, yo estoy tratando de estudiar un poco para entender, pero el blockchain lo que se basa es en el uso de una infraestructura de red, en donde todo este proceso de lo que sería el voto se convierte en algo, si no estoy mal, no estoy muy seguro de los términos y espero no estar blasfemando, se llama un contrato inteligente. Entonces, el contrato inteligente es una programación en donde tú vas describiendo el proceso. Y el blockchain es una infraestructura, es una red donde tú puedes poner una computadora, o sea, tú como usuario de la red, digamos así, como miembro de la red, tu computador es parte del procesamiento. Y tú con una firma electrónica vas dando validez al procesamiento. Entonces, desde ese punto de vista se descentraliza y todos los nodos de la red o todas las personas que están involucradas en el transporte de la información, por eso es blockchain, es bloque o cadena de bloques. Yeah. Van dando validez al proceso, certificando que la operación está bien hecha. Entonces, esa es una forma de evitar que haya la manipulación de la información. Pero, en cambio, todo eso tiene un costo en la implementación. Y la parte tecnológica, como decíamos, no tiene la total cobertura. Entonces, ahí tienes que decidir si quieres tú que la votación sea, si lográramos hacer un proceso ideal de voto electrónico, yo no necesitaría el exit poll, sino que tendría que poner simplemente la salida del servidor, una página y los votos se irían contando en tiempo real. ¿Cuál es el pero de eso? ¿Cómo queda una evidencia de que tú votaste por tal o cual candidato? Esa parte se vuelve efímera. ¿Y cómo harías tú el reconteo de votos? ¿Por qué no quedaría claro por quién votas? Yo estoy asumiendo, yo pienso en una aplicación tipo encuesta, te dice vota por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, aplastas del 4 y ya te manda el 4, que en algún lugar debe decir que el 4 está el candidato, ¿no? El proceso ideal, como tú dices, sería que yo tengo mi aplicación, hago el voto y a mí me debería quedar un registro en mi teléfono, digámoslo así, con un ID. A mí se me ocurre generar un ID que sea un número que no te diga tu nombre, ¿no es cierto? Iván Camacho, donde ese ID, por ejemplo, debería quedar registrado en el servidor. Ese ID tanto votó por tal persona, ¿sí? Y a la persona debería quedarle la constancia dito en el teléfono. Esa sería la evidencia. Pero si hay la acusación de fraude, ¿cómo hago un reconteo de votos? ¿Cómo sé que yo voté y que entre que yo voté por un candidato, cuando se almacenó la información en el servidor, no me cambiaron el voto? Lo que la papeleta física sí me da. Que tampoco te da mucho porque no te permiten abrir actas. No, sí, te entiendo cuál es el proceso. Que en el camino, digamos, tú votaste por el 4 y que en el camino pase a ser el número 2. ¿Cómo tienes esa constancia? ¿Cómo la gente sí puede tener su documento como una factura, un comprobante cualquiera, pero cómo haces para luego confirmar que la gente sí votó por el 4 y que se marcó el número 4? Posibilidad de tener esa constancia hay. La infraestructura y el recurso es lo que entra en juego. Porque como te decía, si a mí se me genera un ID, sí, que en este caso vámonos al ejemplo fácil, que sea mi número de cédula, aunque ahí, ¿qué es lo que pierdo ahí? Pierdo que el voto es secreto, porque ya sé que la persona con tal número de cédula votó por tal candidato, ¿sí? Entonces, ¿cómo validaría el rato que alguien acuse o quiera verificar el voto de una persona? Tendríamos que, se me ocurre, aunque no es muy lógico, que yo tengo la evidencia en el servidor con el ID y el voto registrado, y podría pedir
de alguna forma la evidencia que queda en el celular, por decirte, o almacenada en otro sitio más imparcial. Claro. Pero todo eso, en cambio, implica recursos. Sí, y lo que tú dices, tocaría hacer una reforma bastante grande en la cual se pierda que ya no es el voto obligatorio, que el voto no es secreto y un montón de cosas más que tocaría modificar para hacerlo. Interesante lo que cuentas, Iván. Ahora yo te pregunto, bueno, me dices que varios países sí tienen el voto electrónico, pero como segmentado, como que no completo. ¿Ecuador crees que tiene la capacidad de implementar el voto electrónico en un gran porcentaje? No lo veo muy cercano todavía, porque nosotros, eso lo veo un poco más cercano en países con una mejor infraestructura tecnológica. Acá en el Ecuador, si nos ponemos a analizar un poco la parte social también, tengo un poco más asegurado el proceso en la forma manual, ¿sí? Pero para poner voto electrónico, no sé, creo que también nos falta un poco de normativa, ¿sí? Ir afinando la normativa, que esa es una parte, yo pensaría que sería la principal, y donde vamos a tener choque, porque con la grandiosa política que tenemos se va a hacer un poco difícil, ¿no es cierto? Entonces, primero la parte normativa, y una vez definida la parte normativa, en cambio es a montar la infraestructura tecnológica, donde yo lanzo aquí una pequeña, no es cuña, sino más bien puya. Si no tenemos la capacidad para salir de un estiaje, imagínate si implementamos el voto electrónico y se nos va la energía eléctrica porque no tenemos capacidad de generación. Lo primero a resolver debería ser tener una capacidad de generación para tener una infraestructura eléctrica primero estable, y sobre la infraestructura eléctrica tener la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones, porque si no, imagínate, en medio proceso de votación se nos va la luz, se nos cae el sistema, como saben decir, en el recinto o en el proceso. Entonces, ¿cómo se lidia con eso? Son muchas cosas. Entonces, no creo que se vea muy viable, o es una de las causas por las que puede ser que no se ha adoptado totalmente la transición a un voto electrónico, digamos. La verdad me has dado un montón de peros, un montón del por qué no se debería o no estamos preparados en el Ecuador para tener un voto electrónico, telemático. Creo que se debería hacer más pruebas piloto, como para seguir mejorando, buscar esa tecnología. Pero sí, lo que tú dices, el tema de sistemas, el tema de costos, el tema de la misma sociedad, de tener la certeza de que vamos a hacer bien o mal las cosas ya con esa tecnología, la verdad nos está limitando como para que podamos mejorar eso. Y lo que comenzamos con la primera pregunta, ver si ahorramos el gasto electoral, sobre todo en impresión, en este daño que se le hace a la naturaleza con tanta destrucción de papel que hacemos. Es lamentable lo que me dices. Yo pensaba que había perspectivas positivas de un voto electrónico, pero la verdad me mandas con tristeza, me mandas diciendo no hay cómo hacerlo. Yo pienso que si se actuara en un mundo ideal con ética, el hacer un proceso informatizado transparente, sí, donde todo el mundo apueste por la parte ética y garantizar que el proceso sea ético, para mí valdría la pena el gasto, porque la tasa interna de retorno o el costo-beneficio sí podría ser alto a la primera vez cuando tengas tú que poner la infraestructura, pero con el tiempo eso se iría amortizando, siempre y cuando no tengamos estos problemas con los que tendríamos que lidiar. Iván, de lo que me has dicho, ¿cuáles son, no sé, tus 3 beneficios y 3 cosas negativas que tendría el voto electrónico, y como para nosotros medir si conviene o no conviene a futuro?
Como beneficio, uno sería el tiempo. Con un proceso transparente y poderlo hacerlo en tiempo real sería mucha ganancia en tiempo. Nos iríamos ganando el costo de todo lo que es el proceso post elecciones, digámoslo así, con un buen proceso de respaldo de los datos. También vas combatiendo la huella de carbono, que sería el segundo. El tercero podría ser el ampliar la cobertura o dar un poco más de igualdad en lo que se refiere a cómo es, a ser inclusivo, ¿no? En el hecho de incluir a personas con discapacidad, tal vez, que no pueden movilizarse y cosas así. Los tres contras las desventajas que vería yo es el hecho de que siempre va a haber el riesgo de que la información sea manipulable, ¿sí? A pesar de que eso sería pondría siempre la duda sobre quién tiene el poder, o sea, sobre el Estado, ¿sí? Siempre le van a decir, no, usted está en el poder y usted va a manipular los datos. Eso sería una ventaja. Aunque se supone que el CNE en este caso siempre es aparte del Estado, ¿no? Se supone, pero siempre va a haber esa sombra. Y es más, la hay, aunque con el sistema actual, siempre va a haber esa sombra de que estás manipulando. Entonces va a haber esa sombra y entraría otro factor más, que sería el de un atacante externo, porque no necesariamente puede ser, el atacante externo, yéndonos al escenario, a los distintos escenarios. El atacante externo podría ser los candidatos para desacreditar el proceso, ¿no es cierto? Ese sería un ataque interno realmente, pero externo al proceso de elecciones. Otro riesgo que podría ser es que, por causar, digámoslo así, Ecuador es una nación floreciente, estamos en el primer mundo, pero quiero desacreditar al Ecuador. Desde otro país, desde otro lado, yo genero el ataque. Entonces, ¿por qué? Porque si lo pongo sobre el internet, sobre una red pública, estoy abriendo el proceso a toda la red. Entonces ahí tendríamos que implementarnos una red cerrada. Eso también tiene su costo, pero ahí podríamos lidiar con ese proceso de seguridad. Pero el otro contra también sería el costo de hacer realmente un proceso de voto electrónico 100% seguro. O sea, sí va a ser un costo bastante alto. Y eso sopesado en relación a las necesidades más prioritarias que tenemos en el país. Entonces me parece que por ahí es el hecho de que no se adopte como una alternativa para reemplazar al voto tradicional. Como te decía, yo a esta entrevista venía con entusiasmo y esperando que me digas, sí, en 2-3 años creo que se resuelve, y la verdad me mandas con un no se va a poder hacer, y no solo por la parte económica, tecnológica, sino por las personas en sí, por el cómo trabajamos, por el cómo hacemos las cosas. Ahora tenemos papeletas, tenemos todo, y no tenemos la certeza de que se hicieron bien las cosas y que no existió fraude. Peor si es que tuviéramos con un sistema tecnológico electrónico en el cual nos rebasa un poco en lo táctil, en saber que están ahí las cosas. Te agradezco mucho, Iván. Este es un momento importante y creo que por eso cogimos este tema. Estamos a 3 semanas, si no me equivoco, de las elecciones de la segunda vuelta aquí en Ecuador. Una cosa importante, saliéndonos del tema, pero es parte de... busquen la información del candidato al que desean apoyar, conozcan cuáles son sus planes de gobierno, que no se dejen llevar de las redes sociales. Ya lo hemos dicho, la inteligencia artificial y todo este mundo nos envuelve, pero vean ustedes, vayan a la fuente, conozcan, vean lo que realmente quieren y con esa decisión vayan a las urnas a votar. Hablando de lo que tú indicas ahora de redes sociales, ahí está el vivo ejemplo. Como todo ahora se sube todo se graba en un celular, ¿no es cierto? Todo se pone en un video. Es tan manipulable de que yo corto el video donde a mí me interesa y cambio totalmente el contexto de la información, cómo sucedió. Entonces, sí, lo que tú dices es muy importante.
toca estudiar realmente la propuesta, en el caso de que haya propuesta del candidato, porque esa es otra. Vemos que se pelean o te sacas los cueros al sol y realmente no hay una propuesta. Es por eso que más allá de todo el gasto, de toda la intención, lo que deberíamos es educarnos. Esa es la parte principal, yo creo, es irnos educando y culturizándonos en los procesos, porque para poder llevar a cabo todo esto hay que educarse y aprender cómo es el proceso. Y parte de la educación, que es lo que se ha perdido bastante, no solamente en el Ecuador, sino en la sociedad actual, es toda la ética, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos, como decíamos, un montón de herramientas potentísimas con la tecnología, pero la naturaleza humana y la ética con la que se las aplica es lo que las puede volver como herramientas muy útiles a como armas de destrucción masiva. Así es, si las cosas lo hiciéramos para el bien y no para elaborar hornos crematorios, bombas nucleares y tanta cosa, creo que sería un mundo mejor. Qué gusto compartir la información y no olviden suscribirse y poner me gusta. Así es, como dice Iván, no se olviden, suscríbanse, compartan, comenten. ¿Acá o acá o acá? ¿Dónde es? No sé, creo que lo vamos a poner abajo. Muchas gracias a todos, nos vemos. Este fue su podcast Control Z. Gracias por vernos.